¿Es cierto que se caen más aviones ahora? Es mucho más peligroso morir asesinado de camino al aeropuerto que morir en un accidente de avión. ¿Crees que este miedo es irracional o racional? Es un miedo irracional, pero que es real. ¿Y crees que es un miedo que lo sufren más mujeres o hombres? Lo que pasa es que las mujeres hablan más de ello, con más libertad, se atreven más, y el hombre pues se lo calla. Preguntarte si alguna vez has tenido tú miedo personalmente a volar. A nadie le gustaría volar con un piloto sin miedo. Evaluar las consecuencias de las cosas son muy importantes para un piloto. Esa ansiedad positiva lo que te permite es focalizarte en lo que verdaderamente es importante. Realmente no hay ningún tipo de turbulencia que suponga un peligro. Hay que distinguir entre si es peligroso para el avión o si es peligroso para una persona que no lleve el cinturón. Que falle un motor no es agradable, pero no es tan grave que la gente pueda pensar como que va a haber un accidente por eso. Para que te das una idea, desde 40.000 pies de altura, un avión podría ir desde Madrid a Toledo y volver sin motores. De verdad es como tan importante ese momento del modo avión en el despegue. Tú imagínate que te van a operar con láser en el ojo y cuando te van a operar te dicen, ¿no? ¿Lleva usted el modo vuelo puesto? Y tú, no lo sé, pero no importa. No, es que podría hacer interferencias. Nah, yo creo que no. ¿Qué más te da? Desde 10.000 pies hasta que aterrizas son 10 minutos. ¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con vino. María, Siempre te quiero sorprender, ¿sabes? Siempre me busco encanta. ahí. Es como que no el sé si estás de momento. broma, si vas a parar, si vamos a avanzar. No sé, estoy contenta hoy porque ¿Estás hoy contenta? estamos grabando, no se lo puedo decir, con dos chicos. Esto nunca pasa. Hemos manifestado hombres y nos han llegado Sí. los hombres. Y O que sea, es vengan muy más, fuerte. porque, oye, también. Es que también podemos entrevistar en a la hombres. diversidad está lo bueno. Lo sé. Y vas a decir una de tus frases como la de la sarna. Sí, pero dicho en la diversidad está lo bueno, que se entiende. Pues sí, pues nada, estás contenta hoy, ¿no? Estoy muy contenta, sí. Qué Y eso bien. que tengo, como siempre, llagas, aftas, me duele la boca, no sé ni cómo hablo. Roba siempre me dice, no te has tomado las pastillas que te recomendé. Los Pero bueno, caramelos que te recomendé. Sí. ¿Y qué Pero estoy llevas bien. puesto hoy? es verdad. Pues chicas, esto Estamos es un haciendo bien vestido. en decirlo, ¿eh? Esto es un vestido de Zara, sandalias de mango, o sea, todo como muy de ahora, asequible, y todas las joyas de Pandora, como siempre. Como siempre, también. Esta pulserita. ¿Tú cómo vas? Yo llevo pantalones de scalpers, estas sandalias de mango que son tuyas realmente, Es verdad. pero creo que te quedaban grandes Sí. y me las regalaste hace años. Sí. Y esta camiseta de una marca que se llama Mint Ice. Y las joyas, la verdad, mira, las joyas son de Vidal. Pues Estas eso es mono plateadas hoy. y los pendientes que no me quito desde hace literalmente un año. Soy lo peor, tengo que variar un poco de Seasons by Macabla. Pero que no te da la vida, gordilla te da No, ya, pero es que me cuesta quitarme los pequeñitos, Ya. ¿sabes? No, tengo los ahí pequeñitos. y ¿Quién los cambia? Desde hace un año no, me los he quitado, es muy Claro, fuerte. normal. Y nada, además me gusta ya como que ya vamos vestidas. Bueno, tú vas con vestido, yo con pantalón largo, en realidad quería traer corto, pero no me ha dado tiempo a pensarlo, pero ya como más de veranito. Es como que ya huele a verano. Eso me pone muy feliz, tengo ganas ya de playa, de mar, de hasta cuando estoy aquí en Madrid, de terracitas, las cenas de verano que yo ya las he inaugurado. Yo Ya la también inauguré tengo- este fin de ¿Sí? semana. Sí. Yo te he visto a tope, hija, disfrutando de la vida como tiene que ser. Yo Sí. además tengo muchísimas ganas. Esta época, el mes de junio, además se disfruta un montón, ¿verdad? Porque es como que ya se viene. Sí, mes de junio y mes de septiembre creo que son de mis favoritos. Sí. Sí. Yo también, lo que pasa es que a veces estoy un poco impaciente porque ya llega el Ya. verano, en Sí, junio, sí, ¿no? sí, Es sí. como que empiezo a estar ya un poco más cansada, pero bueno, vamos a brindar por ello, porque ya llega el buen tiempo, se instala esas terracitas, ese vinito, denominación de origen Rueda, que todo con él Siempre. sabe muchísimo mejor. Y además, cuando, no sé qué opinas tú, pero en esta época del año, cuando te pones aquí ya tu hielito y está Me fresquito, encanta. hoy entra. Yo es que soy tan feliz desde que Denominación de Origen Rueda me dijo que podía tomar el vino con hielo. O sea, como que estaba Sí. socialmente aceptado. Y por eso me permito ya como comentarlo, porque Sí. no nos podéis criticar que nos lo han permitido ellos, Nos lo han ¿no? permitido. No, Sí. de verdad que nada, que aunque quedan todavía, no os asustéis, algunos episodios de la temporada, pocos, aviso ya, quedan Muy pocos. pocos. Pero quedan algunos, igualmente os vamos deseando ya, porque yo creo que los niños ya empiezan a acabar el colegio, entonces hay gente que yo creo Sí. que se coge las vacaciones antes, que paséis un verano maravilloso, que como hablábamos en el último episodio solas, que además os gustó mucho,
no sé, que este verano os lancéis a hacer cosas con miedo, a descubrir destinos Que te lo has nuevos. tatuado, Rocío. Ah, que me lo he tatuado. No, ¿Dónde está aquí. Aquí. No se ve, pero pone hazlo con miedo. Ay, no sé si se ve. Bueno, Sí, ahí está. ahí está. Y que os atreváis a hacer cosas con miedo, siempre brindando con rueda, porque con un vinito siempre mejor. Me encanta este inicio de episodio, no puede, o sea, va verdad. como anillo al dedo Sí. al tema y al invitado que os traemos hoy. Vamos a hablar del miedo a volar, que es un miedo que tenéis muchos de vosotros, un miedo bastante común, y me hace especial ilusión que lo hablemos precisamente con él, con el invitado de hoy, porque me toca en lo personal, porque le admiro profundamente. Él es Perico Durán, piloto con más de 25 años de experiencia en la aviación comercial, ha operado en los aeropuertos más complejos, rutas más complejas, y además ahora combina, ¿no?, su experiencia profesional y su expertise con la divulgación de sus conocimientos, un poco con la intención de ayudar, ¿no?, a toda esta gente, a toda la gente, a todos nosotros que en algún momento tenemos o hemos tenido miedo a volar. Bienvenido, Perico Durán, que además no os lo he contado, pero es mi primo, como si lo fuera, porque es el primo de Manu y nos conocemos ya desde... No recuerdo ya. Pues muchos años, tú eres prima total. Pues yo qué sé, pues desde 15 años o más. Sí, ¿no? me hace Hace muchísima muchísimos tenía años. muchísimas ganas. Y ya sabes que te tengo mucho cariño, es un placer estar aquí y vamos a hablar de muchas cosas interesantes para todos, seguro. Sí. Totalmente. Gracias, lo primero, Peri, porque sé que además tienes una agenda petada y que nos has hecho un favorazo. Además, al pobre le hemos avisado como... Se lo dije como con tiempo, pero luego al final ha sido un día para otro. Así que gracias por hacernos hueco, que es de agradecer, porque aquí nos deja tirada también bastante gente. O sea, que el tema de la agenda y los compromisos... así que gracias por tu generosidad, por estar hoy aquí, me hace muy, muy feliz y tenía muchas ganas y me hizo mucha ilusión cuando se lo planteé a Ro, porque siempre somos muy team, y Ro me dijo, qué fuerte, porque este fin de semana estuviste en una fiesta, en un 30 cumpleaños, Sí, ¿no? estaba en una fiesta y mis amigas me han dicho, oye, trae a Perico Durán. Y entonces fue como, qué fuerte. Muy fuerte. Estamos todos conectados. Sí, la verdad es que el miedo a volar afecta a tanta gente que es lo más normal es en cualquier cena a la que yo también voy, enseguida ya salen las preguntas y sale el tema. Hay un 40% de gente que tiene de mayor o menor intensidad miedo, así que es bastante recurrente. Es que yo creo que es más normal tenerle miedo o respeto que subirte y no sentir nada. Sí, bueno, pues más o menos, un 40% de la gente tiene, ya te digo, en ese espectro de los pequeños nervios hasta la fobia total, pues es un 40% de la sociedad, o por lo menos el 40% de la gente que vuela. Igual no tienes nada, pero de repente hay muchas turbulencias y a la gran mayoría yo creo que nos da ahí un poquito de, uy, se está moviendo un poco, ¿sabes? Yo siempre digo que una de las cosas que vertebra a la sociedad es el miedo a la turbulencia. Yo creo que no hay nadie en este mundo que si está en un avión y se mueve mucho un avión no tenga miedo. Bueno, depende del tipo de turbulencia, ¿no? Porque puede ser como algo ligero, liviano, no, hombre, claro. O de repente... Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, el miedo a volar se me ha acrecentado mucho desde la maternidad. No sé por qué, igual es algo irracional, pero antes no me pasaba. O sea, el miedo a volar puede aparecer por una mala experiencia, pero sobre todo aparece, es curioso, en muchas mujeres y también en muchos hombres cuando son padres. Es un asunto biológico. En el fondo empiezas a estar más pendiente de tu entorno para proteger a tus crías, empiezas a estar más alerta de todo, empiezas a valorar más las consecuencias de si te pasa algo a ti, con quién se quedan ellos. Entonces todo eso te hace estar tan alerta que al final va aumentando la ansiedad. Y el miedo a volar, ya lo veremos, al final es un problema de gestión de la ansiedad, es un problema de ansiedad. Entonces, cuando tú estás muy pendiente de todo, esa ansiedad aumenta y complica todo. Entonces, a muchísimas personas que tienen miedo a volar les surge, más allá de una mala experiencia, cuando son padres. Pues oye, justo de esto va a ir el episodio del miedo a volar, que es algo que, como ha dicho Perico, sufre mucha gente en mayor o menor intensidad, y quien lo sufre con mucha intensidad yo creo que debe ser horroroso, ¿no? Sobre todo a día de hoy, que es más fácil coger muchísimos aviones. Y yo quiero empezar por una pregunta que intuyo, tú me dirás si es verdad o no, que es como la pregunta del año. ¿Vale? Y que cuando María justo contaba que mis amigas me comentaban que ojalá vinieras, me dijeron, por favor, es que necesito que alguien me responda a ¿es cierto que se caen más aviones ahora? O sea, ¿se está volviendo más inseguro volar o es que hay más noticias o más titulares? No es nada cierto que está habiendo más accidentes, de hecho está habiendo menos que en toda la historia. En el año 2023 también
Antes quiero puntualizar los dos tipos de aviación que hay en el mundo. Por un lado es la aviación que todos conocemos, las compañías con las que volamos, Iberia, British Airways, Emirates, Ryanair, todas las compañías que conocemos. Esas compañías pertenecen a una asociación que se llama IATA y esa es la aviación que nosotros usamos. Y luego hay otra aviación general que es, pues ya son las avionetas, las ambulancias, los aviones de instrucción, pues los aviones de un solo motor y todo esto. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, compañías de IATA en el año 2023 hicieron 40 millones de vuelos, tuvieron un solo accidente en 40 millones de vuelos. 2024, 40 millones de vuelos, 4 accidentes. Antes había 20, 30, 40, 50 al año. Las compañías de aviación general en Estados Unidos, por ejemplo, hay 200.000 aviones como estos. Estos tienen 1.200 accidentes al año. ¿Cuál es el problema? Cuando tú lees que otro accidente en Estados Unidos y otro, pero no ves más allá, no es que, oye, era una avioneta, era una persona que iba en su avioneta y se ha estrellado, era una... Sí, que no profundizas en la noticia. Claro, ¿no? Entonces al final, oye, parece que hay accidentes todos los días, pero si os fijáis también de repente, desde hace unos meses ya no se oye nada. Ahí fue como un boom y todo el mundo hablaba de eso porque también hay muchos perfiles en redes sociales que se nutren del miedo ajeno y entonces para ganar viralidad pues hablan de otro accidente, otro accidente y otro accidente. Entonces no es verdad. Realmente si en Estados Unidos, por ejemplo, que es de lo que se habló, en los últimos 12 años hubo un solo accidente de un avión comercial. En 12 años parece que eran 1 millón y pico de vuelos. O en 12... No recuerdo la cifra, no sean 120 millones de vuelos, un accidente. Claro, esas cifras en un país en el que mueren 200.000 personas al año asesinadas, o sea, las probabilidades de morir en un accidente, o sea, es mucho más peligroso y es real que morir asesinado de camino al aeropuerto que morir en un accidente de avión, pero muchísimo más. Bueno, yo creo que estas cifras tranquilizan cuanto menos. Claro. Yo creo que tú ya llevas muchos años en este proceso de divulgación, como compaginándolo con tu experiencia profesional, un poco por la necesidad de la gente, porque te escribían constantemente, te preguntaban, y de ahí un poco, ¿no?, nace, que yo quiero que me hables de tu proyecto, ¿no?, del curso que... Es verdad, me lo he saltado yo en el guión. Ya, he dicho yo le cuento a Peri el índice y de repente veo que se lo está fumando y digo, no pasa nada, que ahora vuelvo yo por este lado. Sí, perdón, no pasa perdón. nada, es chicas. Que, sí, todavía no me he tomado el ibuprofeno. No pasa nada. Bueno, entonces yo quería, lo primero de todo, Peri, que nos hables un poco de tu proyecto ahora, quizás más personal, ¿no? Es un curso que se llama Sin miedo a volar, que vas a impartir tú. No sé si va a haber más gente. Quiero que nos cuentes un poco cómo ha empezado todo esto y cómo va a ser. Vale, bueno, yo empecé a publicar en redes sociales lo que era mi vida con mi hijo, mi relación con mi hijo, mis viajes y esa relación especial que tenemos, y también publicaba cosas de aviación desde el punto de vista técnico. O sea, yo explicaba cómo funcionaba alguna cosa, pero publicaba por escrito. O sea, yo subía una foto y por abajo ponía un texto y tal. Y eso pues a la gente le iba gustando, pero por detrás mucha gente me preguntaba pues dudas sobre la turbulencia, sobre tal, sobre sus miedos, sobre la ansiedad. Entonces yo iba uno a uno contestando por detrás. Eso durante años. Yo llegaba a hablar con a lo mejor 20 personas al día que no conozco de nada, como haciéndoles, explicando, resolviéndoles dudas. Entonces llegó un punto en el que dije, oye, yo de alguna manera esto tengo que empezar a publicar yo sobre el miedo a volar, algo que pues, a mí me gustaba publicar de aviación y subía vídeos de aviación y subía, pues explicaba cómo se hacían los aterrizajes o puestas de sol bonitas desde cabina o cosas, bueno, pues que a la gente le gustaban y entretenían. Pero realmente las preguntas que me llegaban eran sobre el miedo a volar, y entonces llegó un día que dije, bueno, voy a explicar un poco un miedo que tiene la gente sobre las tormentas, y entonces, bueno, pues publiqué un vídeo explicando las tormentas y resonó mucho. Y entonces la gente me escribía más todavía, y yo recuerdo esa época al principio, y sobre todo en la época de los accidentes que hubo a finales del año pasado, yo llegué a recibir 2.000 mensajes privados al día. ¿Y los contestabas? No. Vale. No. Pero sí es verdad que muchos, ¿eh? Contestaba muchos. Dedicaba muchas horas cada día a hablar con gente por detrás. Al final he tenido que poner cierto límite porque si no puedo. Yo creo que era más eficaz publicar vídeos que no ir uno a uno. Entonces, oye, si lo que veo que está preocupando mucho es el tema de la turbulencia, voy a explicar qué es lo que pasa en una turbulencia o por qué no es peligrosa, ¿no? Y entonces, pues a raíz de eso, fui creando ese contenido. ¿Qué ocurre cuando tú creas contenido y un día hablas de una cosa y otra? Está un poco desordenado. Entonces la gente muchas veces me pregunta cosas que ya están. Entonces, pues, oye, pues mira, si bajas 4 vídeos más para abajo está. Y entonces dije, oye, pues venga, voy a crear un curso en el que esté todo ordenado capítulo a capítulo. De ese trabajo que hice de qué todo lo que tengo que hablar, de repente dije, oye, pues aquí también está saliendo como para un libro. Y bueno, pues oye, pues igual también voy a escribir un libro, y mira, con lo que yo vendo el libro y con lo que gane del libro,
por mi cuenta y con lo que gane del libro pues me financio el estudio para grabar el curso y tal. Pero lo vieron algunas editoriales importantes, me escribieron y me pidieron el borrador y se lo mandé y les encantó y me convencieron para publicar con una gran editorial y que anunciaré en breve. Y entonces claro, los procesos de edición de los libros son un poco más lentos. Hasta primavera del 26 no estará. Entonces digo, entonces tengo que acelerar el proceso del curso y eso he hecho estos últimos meses y he grabado el curso. Espera, Peri, que no quiero que pase desapercibido. O sea, en primicia nos estás contando que claro, que no quiero que se quede como... Va. O sea, en primicia nos estás contando que vas a sacar un libro. Sí, la verdad que sí. Bueno, el curso, esto sale un domingo y si no me equivoco el curso se habrá lanzado el lunes anterior, ¿verdad? El día 12. Sí, o sea, lo que yo voy a hacer es el día 12 lanzo públicamente el curso y otra cosa, una comunidad que os contaré también. Hoy es 16, así que ya podéis acceder al curso. Sí, es que aquí grabamos con anterioridad, entonces para que lo entendáis, ya podéis acceder al curso, al libro todavía no. Sí, lo normal es que cuando también vean esto ya sepan la editorial con la que se va a publicar, que es una de las más importantes del mundo y la verdad que estoy muy contento, es algo que no me hubiese podido imaginar nunca y sobre todo porque me van a permitir que la calidad del producto llegue, sea más alta y aparte que llegue a mucha más gente y pueda ayudar a más gente, que al final es el objetivo. La verdad que no, como digo, no me esperaba escribir un libro nunca, tampoco me esperaba muchísimo menos que me lo fuese a publicar una editorial tan potente. Y nada, la verdad que estoy encantado. Oye, enhorabuena. Sí, qué emoción. Esto sí lo sabía, la verdad. Pero no que era como algo tan exclusiva, ya la tenías, ¿no? Sí. Qué guay, yo creo de verdad que vas a ayudar a muchas personas, ¿eh? De hecho, mi padre, creo también, siempre digo creo porque a mí me pasa en este podcast que cuento cosas de mis padres y luego cuando lo ven me dicen que me las invento. Entonces creo recordar que me dijo que él perdió el miedo a volar meditando. O sea, a raíz de la meditación consiguió perder el miedo a volar, pero realmente lo pasaba muy, muy, muy mal. Entonces creo que si te hubiese conocido antes, le hubieses ayudado mucho con este curso. Sí, al final el miedo a volar, hay gente que le da un poquito de nervios, lo pasa mal, pero luego hay mucha gente a la que le limita la vida mucho, en muchos planos. En el plano laboral, rechazan ofertas de trabajo por el hecho de tener que viajar, no pueden ascender en sus empresas porque no pueden viajar. Desde el punto de vista familiar, hay parejas que se rompen porque una de las dos partes no puede viajar y el otro no quiere seguir con su vida sin viajar y al final acaban rompiéndose. El miedo también a trasladar ese miedo a tus hijos empieza a complicar incluso los viajes en familia, que de ir a un viaje divertido a Disney de repente se convierte en broncas, en tensión, en mal rollo. Entonces limita muchísimo. ¿Te ha pasado alguna vez que un pasajero no llegue a subirse del avión o pida bajarse por ese miedo? Me ha pasado que se baje un pasajero cuando estábamos haciendo lo que llamamos el pushback, el retroceso, que es cuando ponemos en marcha, cuando se empuja el tractor y nosotros ponemos en marcha. Al terminar el retroceso, un pasajero, una pasajera en este caso, dijo que no podía y se bajó. Y entonces tuvimos que volver al parking, apagar los motores, que se bajase. No te vas a llevar a una persona que está sufriendo a ese nivel. Total, y a colación un poco de esto, ¿crees que este miedo es irracional o racional? ¿Y crees que es un miedo que lo sufren más mujeres o hombres? Es un miedo irracional, pero que es real. O sea, claro, la gente, por eso de te verdad, lo pregunto. O sea, las cosas que, cuando tú entiendes, pues por ejemplo, en la turbulencia, que la gente, ¿qué le da miedo a la gente? Pues que el avión se parta, que el avión se caiga. Entonces eso nunca va a pasar, pero el miedo lo tienes tú, es irracional porque no va a pasar, pero es real. Y le pasa más a las mujeres en cierta medida, un poco por lo que hemos dicho antes de la maternidad, pero también le pasa a los hombres. Lo que pasa es que las mujeres hablan más de ello, con más libertad, se atreven más y el hombre pues se lo calla. Entonces le cuesta más reconocer a sus amigos, a su entorno, a su pareja que está teniendo miedo. Vale, por estas cosas de los roles. Pero bueno, yo espero que cada vez se vayan soltando más y en parte también de eso va la comunidad que va a rodear al curso, que es un sitio que he hecho un poco como para que haya un entorno seguro para que la gente pueda decir, oye, aquí
todo el mundo que está aquí dentro tiene miedo a volar como yo, pues aquí me puedo soltar Qué y puedo guay. contar lo Y que preguntar todo lo llevo que dentro quiera. y lo que me da miedo, lo que no, y puedo preguntar lo que me da la gana, que nadie me va a juzgar y aquí estoy en casa. Qué guay. Oye, hablando de turbulencias, sobre si el avión se puede partir o no, Mm. sí me gustaría que nos contaras qué son exactamente las turbulencias y si realmente no hay ningún tipo de turbulencia que suponga un peligro o hay ciertos niveles o alguna que sí que puede hacer que el avión se parta o se caiga. Vale, una turbulencia es lo que se produce cuando dos masas de aire distintas chocan, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú hierves agua en una olla, de repente ves que el agua se empieza a mover, pues eso es el aire se comporta como un fluido y eso es la turbulencia. No es más que eso. Hay veces que se produce cuando el aire, el viento choca con una montaña, lo que se produce por detrás, otras son dos masas en el aire que chocan, otras son cuando el sol calienta la tierra y sube pues, un poquito, pues eso es lo que es la turbulencia. Sobre las intensidades y su peligrosidad, hay que distinguir entre si es peligroso para el avión o si es peligroso para una persona que no lleve el cinturón. Entonces, Vale. para el avión una turbulencia no es peligrosa. Un avión nunca se va a partir por una turbulencia, nunca se va a caer en un agujero en el aire o ni se va a desplomar por una turbulencia. Entonces, en ese sentido, para el avión la turbulencia no es peligrosa. Para un pasajero puede ser peligrosa. ¿En qué sentido? Pues si no llevas el cinturón puesto, una turbulencia fuerte te puedes dar con el techo, que eso es algo que a veces pasa. La gente, a lo mejor es una turbulencia imprevista y alguien sale y se hace daño en el cuello. O en alguna ocasión ha habido algún fallecido, muy Sí. pocas veces, pero sí por un golpe en el cuello. Entonces, realmente es algo que con llevar el cinturón todo el rato puesto, ya la peligrosidad de la turbulencia bajaría mucho. Es verdad, puede pasar pues, que un objeto que salga volando y te caiga te pueda lesionar, entonces en ese sentido peligrosa para el que le dé un golpe o para el que no lleve el cinturón, sí, para el avión no es peligrosa. Entonces, una cosa que yo digo mucho y que es un mantra que a la gente le viene muy bien tener presente es que la turbulencia no es peligrosa, es simplemente incómoda. Me gusta que Entonces, digas esto, porque además una de las preguntas que estaban en tu guión es qué debe hacer una persona cuando avisan por megafonía, oye, ponte el cinturón porque hay turbulencias, que la gente a veces claro. fuma pipas. Entonces me parece como un buen consejo. El decir, oye, quizás no le va a pasar nada al avión, pero a ti te puede pasar, Claro. ponte el cinturón. Y yo creo que la gente no es ¿Sabes? consciente de eso. Yo, Yo- por ejemplo, yo sí, no he sido desde- consciente hasta hace Yo de tantas relativamente películas en poco. que veo que la gente sale volando por no llevar el Yo cinturón, pensaba ya que sí. era, no sé, o sea, no ahora, ya lo aprendí hace un tiempo, pero pensaba que era, pues yo qué sé, si se cae el avión, pues que estemos todos, te puedan, ¿cómo se dice? ¿Localizar? Localizar. Dios mío, que no salga cada uno, que estéis todos Un poquito hundidos de orden. juntos, ¿no? No, Un poquito no, de orden. pero los cinturones no sirven también para eso, Bueno, en cierto modo. el cinturón Que no se de... pierda la gente. Sí, en plan que te puedan localizar y también pensaba que además Ay, qué risa. no les suele gustar que te cambies de sitio también por tenerte ubicado. No, el cinturón Me lo estoy está inventando. fundamentalmente para la turbulencia, para evitar que te puedas lesionar el cuello en una turbulencia fuerte, o en caso de un aborto de despegue, un frenazo fuerte en la pista, pues que no te des con el asiento delante. Entonces, por eso tampoco hace falta llevar esos arneses que Claro. llevamos, por ejemplo, nosotros en cabina, ¿no? Entonces, Claro. realmente con eso es suficiente. Antes me preguntabas también si había distintos grados de intensidad de la turbulencia, y nosotros, al final tienes que medir las cosas de alguna manera. Nosotros las clasificamos como ligera, moderada, fuerte o severa y extrema, ¿no? Entonces, vosotros sabéis la fuerza de la gravedad, se llama la fuerza G, la habéis visto alguna vez en la NASA cuando les dan vueltas aquí, pues esa fuerza, esa aceleración, en la turbulencia se mide, en una turbulencia ligera es 0,5 G, una turbulencia fuerte es un G, una turbulencia moderada es un G, una turbulencia severa es 1,5 G y una turbulencia extrema podría ser de 2 o 2,5 G. La mayor turbulencia que se ha registrado en la historia es dentro de un huracán, un avión de la NASA, un cazatormentas, se metió en un huracán y registró 2,5. Los aviones, por ley, para ser certificados, tienen que resistir hasta 5,7 G. Entonces, la fuerza dentro de un huracán en su máxima expresión, la máxima que se ha registrado en la historia es 2,5 G y lo que aguanta un avión sin daños estructurales es 5,7 G. Vale. Que a un avión estructuralmente le pase algo por una turbulencia es imposible. Oye, esto me encanta, este dato es súper interesante, Sí, sí. Peri. Gracias. Vosotros entiendo que si visualizáis una posible turbulencia de 2,5, la evitáis.
Bueno, mira, No sé si se puede evitar, pero la avisarán, ¿no? O sea, quiero decir, oye, cinturones y la atravesamos. La turbulencia como dentro de una... Para entrar en una turbulencia de 2.5G tendrías que entrar en un huracán, que evidentemente el huracán lo conocemos desde hace mucho tiempo. Hay veces que la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa si de repente te encuentras con un huracán? Y, hombre, a ti no te crece un pino en el jardín de la noche a la mañana, ¿no? Realmente ese huracán lo conocemos desde, nada, ¿no? desde que es una nube en las Azores. Que me encantan ¿no? las preguntas de Rocío. No, bueno, pero Sí. tú eres... O sea, Sí. vale, No, no, sí. vale, ahora estoy cayendo en Claro, pero que ellos- efectivamente tú la No. sabes de antes. Sí, pero ellos Claro. tú vas Sí. viendo un... Pero luego hay, Vale. hay ¿no? turbulencia. Que puede pasar. La turbulencia dentro de una nube puede ser muy fuerte. Entonces, nosotros llevamos un radar meteorológico Claro. que nos dice dónde hay nubes y cómo de fuerte es lo que hay adentro, ¿no? Un código de colores. Entonces, pero claro, el radar necesita enviar una partícula que rebota en la nube y vuelve. Entonces nosotros el radar vemos tormentas a 1200 kilómetros de distancia. Con lo cual es como estás en Tarifa, ves la tormenta de Bilbao, o sea que no te vas a meter en la tormenta. Y las tormentas a veces son nubes que miden unos cuantos kilómetros, que tampoco es una cosa que sea inevitable. O sea, nosotros todos los días estamos bordeando nubes porque no entramos en nubes. Otra cosa distinta es una turbulencia en aire claro. Esa es indetectable por el avión. Entonces ahí nos tenemos que apoyar en los reportes de otros aviones. Entonces tú cuando pasas, estás en una turbulencia, tú llamas al control y le dices, oiga, mire, estoy aquí, bueno, ya sé dónde estás, estoy a 33.000 pies de altura, tenemos turbulencia ligera. Vale, gracias. Entonces, cuando hay veces que llaman al de atrás, al avión que venga por detrás, oiga, han reportado a nivel 330, 33.000 pies, turbulencia ligera o turbulencia moderada. Y entonces el piloto decide, oye, pues ¿tiene más reportes a otras alturas? Pues a 370 acaba de pasar uno, ha dicho que no había nada. Pues si puedo subir y no hay tráfico en ese nivel, pues yo me subo a esa altura. O sea pues así es como las evitamos. Vale. Pero es verdad Pero... y los aviones aparte llevan sensores que van emitiendo la turbulencia que se encuentran a un sistema y ese sistema elabora unos mapas para a la hora de planificar las rutas, pues te ponen dónde está la turbulencia. Lo que pasa que hay veces que es impredecible. Vale, pero que tú normalmente cuando transitas una turbulencia eres completamente consciente de que la estás transitando, la vas a transitar, porque Sí. es raro que te la encuentres de golpe. Es raro. Es raro, ocurre, es una turbulencia Vale. que de repente ocurre, normalmente también va aumentando la intensidad. Claro. Claro, nosotros vamos volando, empieza una turbulencia ligera, pues cuando ponen los cinturones para que la gente ya se sienta. Si la cosa se empieza a mover más, entonces tú empiezas a llamar al control y dices, oye, estamos aquí a 33.000 pies, hay turbulencia moderada, está muy incómodo, danos Vale. reportes a otras alturas y déjanos bajar o déjanos subir. Y entonces coordinas con ellos si subes o bajas. Pero hay veces que te puedes encontrar con una turbulencia severa, que pues pasa 1, 2, 3 veces al año en el mundo, y te la encuentras sin previo aviso, y es cuando con lo que sale luego desgraciadamente en las noticias, pues turbulencia severa, un herido, tal, no sé. Pues la turbulencia en aire claro es impredecible, pero sí se puede planificar de alguna manera, sabiendo con los mapas previamente pues por dónde no ir, entonces se planifica la ruta a otra altura o por otro sitio. Vale, Peri, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero que a colación un poco esto, que hay gente que le da miedo que el avión literalmente se parta en dos. ¿Esto qué probabilidad hay de que pase por X cosas en la vida? Bueno, es lo que te he dicho por certificación. Los aviones, cuando un fabricante decide fabricar un avión, tiene que certificarlo, tiene que venir la autoridad y probar miles de cosas que no os podéis ni imaginar. Luego hablamos de fallos de motor y las cosas que se le hace al avión para demostrar. Y una de ellas es la resistencia a sus materiales. Entonces, las alas, yo en el curso tengo vídeos subidos que se les hacen pruebas de torsión, las alas se llegan a poner casi a 90 grados. Wow. Una ala no se parte, no se va a partir nunca, ni por una turbulencia, ni por un evento meteorológico, ni nada. O sea, y es más, o a lo mejor... pues alguien podría pensar que si un piloto es muy brusco volando el avión, a lo mejor eso podría someter al avión a ciertas cargas. No, pero es que además los aviones modernos ya, las órdenes que nosotros damos al avión son interpretadas, antes era un sistema de cables y poleas, y ahora son interpretadas por ordenadores y está limitado. Claro. Entonces, por ejemplo, un avión, hay gente que tiene miedo también oye, es que a veces despegamos y pienso que vamos a acabar volcando. El avión está limitado, el avión no te deja ponerte como si fueses un caza. Directamente te deja en principio 30 grados, podrías llegar a 60 grados, pero no más de ahí, enseguida él solo vuelve a su sitio. O sea, que realmente todas estas cosas de resistencia de materiales están más que certificadas. ¿Y las ventanas? Porque a mí... ¿Las ventanas? Es que a mí hay un caso que me tiene traumatizada. Yo no puedo decir que tengo miedo a volar, pero
me puedo poner un pelín nerviosita en ciertos momentos. Y a mí hay un caso que ocurrió en Estados Unidos hace no mucho, fue hace unos años, que se rompió una ventana y absorbió a la mujer. Y entonces tuvieron que aterrizar. La cara de Perico, no sé si la habéis visto, pero hacer un zoom en plan. Te lo juro, te lo juro. Esto juro. Bueno, no quiero jurar, míralo, pero por creo favor. que no me lo estoy inventando. Míralo. Con la presión, o sea, yo recuerdo que se metió en la ventana La y abdució. tenían. O sea, se fue por la ventana. Y entonces Sí. tuvieron que aterrizar con medio cuerpo de la señora fuera. Sí. Bueno, ¿Y se murió? o sea, Eso ya no me acuerdo, lo voy a mirar, pero te prometo que no me lo estoy inventando. Además, no, creo no, que era no te lo vas American inventando. Airlines, una de estas. Ha habido accidentes con fallecidos por partes del fuselaje en aviones antiguos que se han roto por alguna explosión de alguna cosa, incluso atentados y evidentemente en altura de crucero, si se abre un agujero en el avión, las cosas al equilibrar las presiones salen. Casos ha habido... Murió. Sí. Sí, falleció. Entonces, bueno, eso es algo que en los aviones, claro, los aviones también evolucionan con el tiempo. Claro. Vale, pero espera un segundo. Muere después de ser succionada por la ventana por haber estallado un motor, que era mi siguiente pregunta. Porque, ok, no se puede romper un avión en dos, pero sí puede fallar un motor y pueden fallar incluso dos motores. En este escenario sí que pasa, porque yo he oído que a lo mejor, o sea, esto venía provocado por el fallo de un motor. Porque rompió la ventana. Esto sí que puede pasar, los motores sí que hemos escuchado alguna vez que se No pueden recuerdo romper. el año de este caso, no recuerdo el caso en particular. Los motores fallan, al final los motores son muy fiables, pero fallan. En el mundo fallan 150 motores al año, en 40 millones de vuelos. O sea, entonces es algo que puede suceder. La probabilidad es muy baja, pero sucede. Entonces, en lo que hablábamos antes de las pruebas de certificación, aquí en hay dos cosas. Por un lado, un fabricante tiene que demostrar que su avión es capaz de despegar con el número de motores que tiene menos uno. Entonces, en las pruebas, cuando un fabricante ha hecho un avión, dice, le apagan un motor y despegan con un solo motor. No vuelan ni aterrizan, no, despegan con un solo motor. O sea que, para empezar, que falle un motor no es agradable, no nos gusta, pero no es la emergencia tan grave que la gente pueda pensar como que va a haber un accidente por eso. Vale. Fallan 150 motores al año. Que fallen dos, la probabilidad es altamente remota, pero también ha sucedido. El avión del Hudson en el 2009 fallaron los dos motores y ahí se salvaron todos. El de Corea hace fallaron dos motores y ahí no se ¿Pero qué tienes salvaron. que hacer si fallan los dos motores? Ahí tienes que intentar descender, ¿no? Si fallan los dos motores, el avión planea bastante. Para que te hagas una idea, desde 40.000 pies de altura, un avión podría ir desde Madrid a Toledo y volver sin motores. O sea que el avión planea. Vale. Es verdad que oye, que te fallen dos motores, también los puedes rearrancar. O sea, que fallen dos motores a la vez por cosas distintas es muy raro. Entonces, cuando te falla un motor, lo que tienes que hacer es aterrizar cuanto antes en el aeropuerto que tengas más cerca. O sea, quieres decir que tienes capacidad de maniobra. Hay capacidad de maniobra, el avión tiene sus soportes eléctricos de presurización y un montón de cosas para poder mover los mandos de vuelo, para bajar el tren de aterrizaje. El avión puede planea pues 150 kilómetros desde una altura de crucero. 150 kilómetros da para mucho, evidentemente. Si te fallan dos motores en el océano, pues no vas a llegar lo más probable es que no llegues a ningún sitio. ¿Qué ocurre? Que para que los aviones puedan cruzar el océano hay una normativa súper exigente que las compañías aéreas tienen que demostrar la fiabilidad de sus motores. Entonces, hasta que una compañía no ha demostrado que sus pilotos están entrenados para volar sobre el océano en esas condiciones, que los motores suyos no fallan, no se les permite alejarse de la costa. Es que, por eso, claro. una compañía que acaba de empezar, cuando va a volar a Estados Unidos, tiene que ir por arriba, cerca de la costa. Sin embargo, una compañía que ya ha demostrado que cumple todos esos protocolos durante años y que tiene unos índices de fiabilidad enormes, entonces sí le permiten ir más en línea recta porque sus motores no fallan. Un motor de un avión moderno de media falla no un motor, sino en general en la industria, cada 1.000.000 de horas de vuelo. Realmente los fallos de motor son muy, muy, muy escasos y en el 99,99% de las veces no implican nada. Sí, totalmente. Total. Yo te quería preguntar, que estamos aquí poniéndonos a hablar sobre el miedo a volar, preguntarte si alguna vez has tenido tu miedo personalmente a volar o te has encontrado con alguna situación. Decíamos antes en la presentación que Perico lleva 25 años, ¿no?, trabajando en esto. Entonces, un poco, quizás en estos 25 años, ahora tienes muchísima experiencia profesional, pero quizás en tus inicios, ¿alguna experiencia así
menos agradable? Miedo a volar no, pero bueno, nosotros evidentemente a lo largo del año vuelas a veces en sitios donde hace muy mal tiempo. Y entonces, hablando de miedo a volar, de ansiedad la ansiedad es una emoción que lo que te hace es focalizarte. Entonces, para nosotros los pilotos, las dos emociones, tanto la ansiedad como el miedo, son fundamentales. Nadie querría un piloto con miedo, o sea, sin miedo, perdón. A nadie le gustaría volar con un piloto sin miedo. Evaluar las consecuencias de las cosas son muy importantes para un piloto, porque claro, es un miedo que va muy tapado por capas de entrenamiento, de formación, de experiencia, pero el miedo hay que tenerlo, nadie querría un piloto temerario. Y la ansiedad es la emoción que te permite focalizarte en lo que tú crees que es importante, que le pasa al pasajero cuando se focaliza demasiado en cosas que le dan miedo, pues que la ansiedad aumenta a un punto negativo, pero para nosotros los pilotos lo que nos permite es ir a enfrentarte a un aterrizaje pues con nieve, con mucho viento, esa ansiedad positiva lo que te permite es focalizarte en lo que verdaderamente es importante, o en una emergencia cuando tienes pues en un simulador o tienes un fuego en un motor o tienes una circunstancia delicada. Al final tú estás recibiendo 1000 inputs distintos de todo tipo, desde el controlador que te está llamando, la tripulación que te está informando de cosas, el pasajero, un pasajero enfermo, el médico, todo eso. Tú tienes que, gracias a tu ansiedad, eres capaz de focalizar tu atención en las 5 cosas que en ese momento son más importantes para sacar esto adelante. Entonces, miedo y ansiedad en su faceta buena siempre tenemos, pero en la parte buena, no en la parte que te lleva a las cosas negativas. Me parece súper interesante esto porque creo que muy pocas veces pensamos que las emociones tienen como doble vertiente, y yo nunca había pensado en la ansiedad buena o el miedo bueno, que al final también se convierte ese miedo en respeto, entiendo, ¿no? Respeto y responsabilidad para con y en que los pasajeros. pilotos todas son personas. A veces es como que quien pilota el avión no sé. No, pero tú imagínate, tú cuando vas a cruzar una calle, ¿por qué miras? Porque tienes miedo que te atropellen. Entonces, al final, cuando el agua está muy caliente saliendo del grifo, ¿por qué no metes la mano ahí? Porque no te quieres quemar, ¿no? Entonces, al final, ese miedo a ciertas cosas son cosas positivas. ¿Por qué nosotros no nos metemos en un huracán? Porque tenemos miedo que pase algo, ¿no? Y que no queremos, ¿no? Entonces, al final, eso es positivo. Y la ansiedad, tú cuando, por ejemplo, vais a grabar un podcast, me imagino que os lo preparáis, os estudiáis, quiero que me salga bien, pues entonces esa ansiedad es positiva. Sí, pero no tienes vidas ahí en tus manos, ¿eh? Siempre decimos Total. que hay trabajos y trabajos. Y hay trabajos yo siempre pienso, no soy médico ni piloto. Claro, esta es una frase que dice Rocío mucho y es verdad. Yo no tengo en un avión la responsabilidad de nadie, no lo estoy pilotando. Entonces, te quiero decir, creo que tú estás sometido, que luego hablaremos de la vida de piloto, a un estrés y una ansiedad que la tienes que gestionar bien. Porque para mí es una profesión complicada, que ahora voy a ir a eso, no quiero que se me olvide, pero bueno, yo te quería, para ir un poco terminando esta parte, aunque ahora Rod tenías la parte que te gusta y la que no, bueno, ahora lo dices. Hay una cosa que es cuando al inicio de los vuelos comerciales las azafatas o azafatos dan una serie de indicaciones que la gente no suele escucharlas. ¿Cuánto importante es que la gente escuche estas indicaciones? Yo no las escucho. Entonces, por ejemplo, yo no lo escucho porque estoy en los niños, tal, no sé, son unos momentos como de tensión. El niño quiere bajarla quitarse el cinturón. ¿Pero cuando estás sola? Cuando estoy sola, tampoco. Tampoco. Entonces, hace poco escuché que tú decías que es importante. Es importante por muchas cosas. Entonces, primero, quiero hablar de esto. Claro, es muy, muy importante por muchas cosas. Primero, por tu seguridad, porque te están explicando cosas que luego la gente no sabe. Por ejemplo, la gente, en caso de una evacuación, todo el mundo intenta salir por la puerta por la que ha entrado. Entonces, todo el mundo por instinto se va a la puerta. Entonces, cuando la tripulación te dice hay 4 salidas de emergencia, probablemente la suya más cercana esté 1 metro detrás, la gente aún así intenta irse hacia adelante. Sí. Tema de viajar con niños, una mascarilla. Nosotros, nuestra primera intuición es ponerle la mascarilla al niño, no. Póntela tú, sálvate y luego que tienes un ratito más para salvar al niño. O sea, como tú no seas rápido, es verdad que nunca hay tanta prisa, pero bueno, que es mejor que te protejas tú y luego protejas al niño. Entonces, ahí se dicen muchísimas cosas muy importantes que hay que prestar atención. También, viajando con niños, si vas a necesitar ayuda para que alguien saque al niño en caso de una evacuación, la persona que se va a quedar ahí para sacarlo es ese tripulante. Entonces, ya que lo está explicando, pues mirar pues bueno, yo creo que es positivo. No, yo no estoy diciendo que no haga caso, estoy diciendo que lo he escuchado tantas veces, que muchas veces
das por sentado que te sabes el speech al dedillo y quizás en un momento de alarma no. Totalmente, Claro, yo no eso sabría. O sea, ¿Me creo que en un entiendes? momento todos nos No es volveríamos... que me da igual, es que digo, ay, sí, ya lo he escuchado. Pero a Sí. veces que alguna vez me ha pasado que lo escucho y digo, pues no, pues el tema quizás de... Yo entiendo, ¿no? Conceptualmente que es, oye, primero ponte tú la mascarilla porque así estando tú bien puedes salvar a los demás. Si tú estás ahogada, ¿cómo le vas a ayudar al niño? Entonces yo lo entiendo, pero quizás lo primero que te sale es, y no estaría de más escucharlo ese día para si pasa decir, vale, me acaba de decir, ¿no? Claro. Pero como que... Es lógico también cuando uno viaja mucho, pues al final estás acostumbrado y cuando te repiten muchos, pues no, también lo hacemos cuando entramos en una página web y nos salen los términos y condiciones, firmamos ahí, ya podemos estar vendiendo la casa. Total. Ahí firmamos lo que sea, cedemos los derechos de todo, Sí, sí. aquí no hay miramientos. Pues entra dentro de lo normal que haya un porcentaje de la gente que no preste atención, es humano y es lógico, pero bueno, a mí me gusta recordarlo, que es importante y también por respeto a la persona que está ahí, ¿no? Porque en el fondo esa persona va a ser la penúltima en salir del avión. El último será el comandante, pero esa persona va a ser la penúltima, se va a quedar en la puerta sacando a gente y probablemente tenga que entrar a sacar a alguien que se haya quedado pues haciendo, pues a lo mejor con el cinturón atrapado o cualquier cosa, con humo. Entonces, al final esa persona, pues oye, su trabajo es ese y que muchas veces se confunde su trabajo con lo que es la atención al cliente o el servicio a bordo, y realmente eso es una parte muy pequeña de su trabajo. Para nosotros son fundamentales, son nuestros ojos detrás, nuestros oídos, nuestro olfato, y delegamos en ellos toda la parte de seguridad de puerta de la cabina hacia atrás. Entonces nosotros necesitamos también que sean respetados y que sean escuchados y que el pasaje les haga caso. Y luego, en relación a lo que dices, a mí me parece muy fuerte pensar, porque claro, dices, oye, pues ella va a ser o él va a ser el penúltimo y yo soy el último. Es que decirlo suena como muy así, pero digo, ser capaz luego, si ocurre alguna emergencia, me parece muy fuerte que tengas la capacidad de pensar, voy a ser el último, porque tu instinto es... O sea, el instinto normal es salvarte. No sé, yo os admiro muchísimo por eso, porque yo no sería capaz. O sea... Sí, hombre, en el caso del Hudson, después de amerizar, el comandante se quedó ahí hasta el final y se fue hacia atrás del avión para ver si quedaba alguien. Se podría haber hundido el avión y al final el avión no se hundió, pero el tío se fue hacia atrás. Entonces, bueno, es la parte del trabajo, son los sacrificios que uno asume y llegado el caso es tu obligación y yo, vamos, no tengo ninguna duda que la gente lo haría y lo cumpliría, pero va ¿Sabes? en el cargo. En lo que yo creo que sí que a lo mejor debería haber más información, en las salidas de emergencia. Porque a mí me tocó el otro día una salida de emergencia y cuando la señorita me dijo tal, dije yo, o sea, imposible, o sea, voy a ser la última persona en hacer esto. O sea, creo que debería haber más entrenamiento. Una encuesta, ¿no? A ver quién quiere preguntar, ¿no? A ver quién se ve capaz. Creo que en los aviones, o sea, cuando tú seleccionas, sí te hace como, como aceptar que vas a estar ahí, pero claro, yo acepto porque voy a estar comodísima en un vuelo largo, pero que luego yo sea capaz de abrir esa puerta, o sea... No lo sé. Yo creo que seguro que la abrirías, por eso te lo explican antes, y de hecho la tripulación, nosotros delegamos, el comandante delega en la tripulación esa faceta de la seguridad. Si la tripulación viene a explicarte cómo funciona la salida de emergencia y te toca a la típica persona que no quiere hacer caso, o a lo mejor que no sabe español o no sabe inglés, la obligación del tripulante es quitar a esa persona de esa puerta, porque es parte de la misión, es saber... Te suelen preguntar, ¿eh? A mí me suelen preguntar. Es obligatorio preguntar y es obligatorio instruir, es obligatorio escuchar. Hace caso hubo un caso en, ¿cómo se llama este? El Navid, que fue el campeón de MMA un montón de años. Pues iba en una salida de emergencia y le acabaron bajando del avión yo creo que no lo contaron del todo bien, pero yo creo que pues a lo mejor por un poco altivo de no hacer caso a la azafata que le estaba explicando cómo funcionaba la salida de emergencia. El tío, oye, que yo soy, bueno, pues si no me va a hacer caso le tengo que cambiar de asiento, pues yo no me bajo, pues al final le bajaron. Edu, que se bajó educadamente, pero se bajó del avión. Siguiendo un poco también con miedos, ¿cuánto de seguro es un avión de hélice? Que esto es algo que yo últimamente me lo he preguntado mucho y a mí me da la sensación de que es menos seguro, pero no tengo ni idea.
En cuanto a la seguridad, son igual de seguros. Si hablamos de compañías como las que regionales que utilizamos por aquí por España para ir entre islas o ese tipo de aviones, son igual de seguros. El problema de los aviones de hélice son los que tienen solo un motor, que son las avionetas que fallan mucho y porque normalmente están mantenidas por un particular. Entonces, en ese sentido, un avión de hélice es menos seguro si tiene un solo motor que uno que tiene dos. Pero los aviones que nosotros podemos usar para ir a Palma o de Palma a Ibiza o este tipo de aviones regionales que operan compañías como Vinter Canarias o como Air Nostrum son igual de seguros que un avión normal. O sea, no hay diferencia en cuanto a la estadística. ¿Qué diferencia hay? Pueden ser más incómodos. ¿Por qué? Porque no vuelan tan alto como un reactor y porque hacen vuelos más cortos, entonces les puede costar más cambiar a una altura donde haya menos turbulencia. Entonces hay veces que a lo mejor pues, no les queda más remedio que estar más rato de lo que un reactor puede subir tan arriba porque hace un vuelo más largo, porque sus motores se lo permiten más, y un avión de estos tiene un techo de un límite de altura más bajo y encima hace un vuelo más corto, con lo cual no le queda más remedio a veces si le toca un nivel de altura en la que hay turbulencia, pues no tiene mucho margen, entonces es más incómodo y parece o puede dar esa sensación al pasajero de que es menos inseguro, pero en cuanto a la fiabilidad de los motores o de la estructura del avión, todas estas cosas son igual de seguros. ¿Y los helicópteros? Bueno, acaba de pasar el de Nueva York, el de la familia esta catalana. Se suelen escuchar bastantes accidentes de helicóptero. Un helicóptero pasa... ¿Sabes lo que pasa? Que una compañía aérea seria, como los que he dicho que son de IATA, los protocolos y los de seguridad son impresionantes. Entonces, es que es una cosa totalmente distinta. Entonces, un helicóptero también tiene un solo motor, no sabes quién lo ha mantenido, no sabes si es una persona que es su helicóptero y lo utiliza para dar paseos a la gente por Nueva York, o es una compañía que tiene 3 aviones, o es una compañía tan buena que tiene un servicio de mantenimiento espectacular. Yo he hecho eso de Nueva York y la verdad que lo hice sin miedo, pero entiendo que es un riesgo que alguien asume, subirse en un helicóptero, aumenta un poco. Por eso yo siempre digo que hay que distinguir cuando uno habla de seguridad en aviación entre lo que es una compañía seria de las que todos conocemos, incluso las low cost, que son igual de seguras, una compañía seria con lo que es una compañía privada de vuelos privados. Ahí también hay un poco de todo, hay compañías muy serias y compañías pues un poco menos, y lo que es la aviación recreativa, por así decirlo, o los helicópteros. Total, yo al final en todos esos años de profesión he viajado, no bastante, pero varias veces en helicóptero, porque como que es una actividad que proponen a veces las marcas, y desde hace poco pienso, no me voy a volver a subir en helicóptero, le estoy cogiendo como más miedo de lo normal, porque oigo de numerosos accidentes en helicóptero. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho en este tema porque me apetece mucho hablar de la vida de piloto. Y quiero preguntarle a Perico si a Rocío no le parece mal o tiene alguna pregunta ahí. ¿Te imaginas? No sé si tiene algo ahí que quiere preguntar, pero es que yo quiero hacer la pregunta de cómo te preparas. O sea, cuando te vas un día a trabajar, si tienes algún ritual que tú sigas de manera rigurosa, que nos la cuentes, así algo como más personal, porque quiero hablar ya un poco ya de Perico Durán, no de tanto del mundo de la aviación general. Pues ritual no tengo, la verdad que clave es intentar haber descansado lo máximo posible. Es verdad que en aviación hay veces los horarios son duros en función del tipo de vuelo que estés haciendo en un determinado momento, pues hay veces que te tienes que despertar a las 4 de la mañana, a los 3 días te despiertas a las 2 de la tarde porque has llegado de no sé dónde. Entonces, en ese sentido, una buena higiene del sueño es fundamental. Entonces, todo lo que pueda mejorar la calidad de tu sueño en cuanto a ese ritual previo. El resto, pues cuando madrugas tanto te da tiempo a poco ritual, porque si un día te despiertas a las 4 de la mañana, apuras como para que... Claro. Como para, bueno, que te dé tiempo a desayunar, tienes la maleta ya preparada. No, y pero no sé, una rutina tipo, rezas, no lo sé, o sea, cosas, hablas con alguien, no lo sé. Hay gente que tiene como manías, ¿sabes? Ya, no, yo la verdad que no. Y a veces, nosotros 3 horas antes de que el vuelo despegue ya hemos recibido una primera documentación del vuelo, entonces a mí me gusta ver un poco pues cómo va a estar la meteorología, si hay alguna cosa del vuelo en particular, alguna cosa a la que tenga que estar más atento, pues me gusta echarle un vistazo. Pero también tengo el tiempo necesario para hacerlo en el aeropuerto. Nosotros llegamos 1 hora y cuarto antes del despegue y nos dan toda la información ahí, pero como te la mandan 3 horas antes, mi pequeño ritual a veces es mirarlo antes por, bueno, pues todo lo que pueda adelantar trabajo y porque me gusta adelantarme un poco en ese sentido. Pero rituales de rezar, ¿no?
y de hablar... Stinker, ¿te imaginas? Sí. No, pero que también, Sí. no sé, me parece como que hay gente que luego tiene sus cosas y ojo, que a mí me parece que el piloto es una profesión que requiere de mucha responsabilidad con el tema de la higiene del sueño que decías y de ser muy disciplinado, porque un poco venía lo que te decía antes, que no es lo mismo. Rocío ayer se fue a una cena que no tendría que haber ido. Se ha estado cagando en todo esta mañana, en plan, ¿en qué momento? ¿Por qué no me ha dado tiempo a esto y no he podido ver esto? Y es una cosa que entiéndeme, lo digo un poco... Responsabilidades. No, pero lo digo un poco que nosotros nos podemos permitir No, total, que al ser final más tenía que laxos y hacerlo sin y lo embargo en hice, tu pero... profesión creo que la laxitud, ojo, cuidado. Claro, no. ¿Sabes? La profesión de piloto, aparte de todos los aspectos técnicos que puede haber, también hay, Claro. hay aspectos de valores, pues la responsabilidad, la disciplina, el orden. Hay cosas que uno tiene que las compañías aéreas a la hora de contratar a un piloto en todo el proceso de prueba y a la hora de formarle durante toda su carrera, porque nosotros estamos en continua formación, Claro. también te inculcan esos valores y también a la hora de seleccionarte ven quién los tiene y quién no, ¿no? Entonces, por norma general, un piloto es una persona disciplinada, es una persona que está al día de todas las cosas que van cambiando en la industria, pues la industria, la aviación es un sector vivo en el que se va mejorando día a día, entonces tú tienes que estar a la última de lo que ha pasado ayer. Entonces los manuales cambian cada 2x3, estamos recibiendo cada 2x3 emails con ciertas cosas que han cambiado, normativas, leyes y entonces, procedimientos. Entonces eso un piloto, pues parte de su trabajo es estar al día de todo eso y tener esa disciplina también en cuanto al descanso, en cuanto al orden en la vida personal. Yo no podría ser piloto. Sí. Porque duermo fatal, Claro. no tengo nada de disciplina en el sueño. Pues por eso te lo digo, que es para gente seleccionada. O sea, ¿os hacen pruebas específicas antes de cada vuelo o es cada X tiempo? Tipo... ¿Exámenes, dices? O sea, bueno, aparte de exámenes, que supongo que sé que tenéis los simuladores no sé cada cuánto tiempo es, no sé si es cada 6 meses o algo así, pero más a nivel, o sea, análisis de drogas, no sé si análisis psicológicos, toda esa parte, ¿cada cuánto se hace o si se hace, que no sé? En cuanto al entrenamiento, el entrenamiento es cada 6 meses. Tenemos 2 simuladores de 4 horas más unas 10 horas de formación en las que te practicas ciertas cosas, ciertas emergencias, procedimientos o cosas que la industria quiera que mejores o que mejore la aviación en sí y se te verifica lo que se dice verificar la competencia. Se hace un examen en un simulador de 4 horas en el que se ve que tú estás al 100%. Entonces eso ocurre cada 6 meses, eso en cuanto a la formación. De forma que si un piloto suspende ese examen, se le desprograma y se le da una formación adicional para ver si puede pasar ese simulador y si no lo suspende se le despide. Entonces, tú no te puedes presentar a un simulador sin llevar todo al día ni sin haber estudiado. Entonces, ese orden y esa disciplina es lo que permite que la aviación sea lo que es hoy. En cuanto a las pruebas médicas, hay una inicial de acceso que es que abarca un montón de cosas, pues y es triste porque hay niños que quieren ser pilotos y de repente se dan cuenta que son daltónicos justo antes. Entonces, eso hay un reconocimiento médico muy extenso. Y luego, todos los años, pasamos uno. Y en cuanto ahí se hace prueba de todo, de vista, oído, corazón, es que se mira absolutamente todo y hay análisis de sangre, análisis de orina y ahí se miran también pues desde de drogas o a lo mejor en medicamentos que producen, pueden producir sueño, cosas de estas, ¿no? Se miran un montón de cosas. Y luego hay unos que son aleatorios. Entonces tú puedes estar un día y viene la autoridad al avión y oiga, pues un análisis a toda la tripulación. ¿Te ha pasado eso? A mí no me ha pasado, pero casualidad, ha pasado un montón de gente y nada, entonces bueno, es un poco rollo porque pues bueno, pues se retrasa el vuelo y esto, pero se hace y es parte del protocolo. Es verdad que la incidencia es cercana a cero. Alguna vez la habrán visto que se ha tomado a lo mejor algo para dormir o tal, pero es que como es prácticamente cero, no tiene sentido estar todos los días examinando a gente cuando tienes la incidencia es cero. Pasa un poco como el tema de los suicidios, ¿no? El accidente que hubo hace 15 años, ¿no? La persona el piloto que se suicidó, claro, mucha gente dice, oye, ¿os
pues hacen análisis psicológicos y claro, todos los años hacemos en reconocimiento hay pruebas psicológicas, pero también tú estás volando continuamente en los simuladores con instructores que cualquier desviación rara lo ve, o vuelas con compañeros que pueden ver, oye, este tío no está bien, Ya, entonces señales, eso, ¿no? hay señales, Sí, pero también... está muy controlado. Ya, pero un poco en el accidente ese que estás diciendo, Perico, perdona que te interrumpa, no sé un poco cómo puede ocurrir porque no hemos hablado de la función del copiloto. O sea, es decir, vale, yo me quiero matar, soy el piloto, pero no tiene que haber una segunda persona porque estás diciendo que te hacen exámenes, te puede dar un infarto que no se ha visto porque estas cosas tampoco a veces avisan. Entonces, la función del copiloto no es... Los dos pilotos que van en la cabina, los dos son igual de pilotos. Lo que pasa es que hay uno, que es el responsable, que es el comandante, que es la compañía la ha formado como comandante, le ha dado la oportunidad y ha pasado sus pruebas, y entonces es comandante y él es el responsable y es el que dice lo que se hace y cómo se hace. Vale. Desde el punto de vista del vuelo, nosotros nos repartimos la función entre piloto que vuela y piloto que le asiste, o piloto que le monitorea. Entonces, a lo mejor yo hago Madrid-Barcelona y despego yo, y el copiloto me asiste. Yo despego y aterrizo yo, hago el vuelo yo y a la vuelta lo hace él y yo le asisto. Entonces, esos son el reparto de tareas. En este caso, fue el copiloto el que se quedó dentro del avión, el comandante se fue al baño y ya no le abrió la puerta. Y entonces él estrelló. Hace 15, yo no sé si ha habido 600 millones de vuelos desde ese accidente, que no ha vuelto a ocurrir. Entonces la incidencia, ¿es algo que puede ocurrir? Sí. También puede ocurrir que vayas al dentista y el dentista te haga algo que no quieres, también puede ocurrir que el profesor de judo de tu hijo le haga algo que no quieres. Entonces, bueno, realmente un caso en 900 millones de vuelos es una cosa que permite confiar en que los pilotos, además el piloto normalmente... trabaja en lo que le gusta, con lo cual desde el punto de vista psicológico está trabajando en lo que le gusta, normalmente la vida le va bien. También a la hora de haberle seleccionado es una persona que quiere cuidar a su avión, quiere cuidar a sus pasajeros, quiere cuidar a su tripulación, entonces hacer algo está muy lejos de... Por eso la incidencia, pues yo no sé si en la historia ha habido 4 casos, entonces, pero la gente es enseguida, oye, pues yo creo que todos los años os deberían hacer una resonancia magnética a todos para ver si tenéis algo en el cerebro. Entonces, bueno, yo creo que se puede exagerar siempre todo lo que quieras, pero entonces la vida no tendría... O sea, antes estaríamos todos todo el día al juez cuando vas, al médico que te va a operar, entonces no tiene sentido. Yo pensaba que desde ese accidente, según me habían dicho, que cambió, por ejemplo, no sé si en vuelos de larga distancia o algo así, como que sí o sí siempre tenía que haber 2 personas en cabina. ¿Esto es verdad o es otra de mis invenciones? No, tiene parte de verdad. Vale. La historia ha ido cambiando. Antes las puertas de cabina estaban diseñadas para tirarse con una patada de más de 60 kilos. ¿Por qué? Porque normalmente nadie quería entrar por la fuerza. Entonces, si alguien quería entrar por la fuerza era porque a los pilotos a lo mejor pues, les había pasado algo, estaban diseñadas. ¿Qué ocurrió después del 11 de septiembre? Que dijeron, oye, ahora la gente sí que puede querer entrar, entonces vamos a poner puertas que no se pueda entrar, ¿no? Entonces, entonces luego viene este accidente y dice, ahora el comandante quería entrar y ya no podía entrar. Entonces se establecen protocolos de seguridad en los que la puerta se puede abrir de una determinada manera desde dentro, pero es verdad que desde el punto de vista de lo que es las ganas de un piloto de suicidarse, no importa que haya alguien en cabina o no. O sea, realmente si hay muchas cosas que un piloto puede hacer y que otro no puede impedir. Entonces, y realmente no sucede. Entonces, el hecho de que haya una azafata o un tripulante en la cabina, si el piloto quiere hacer algo, lo va a hacer igualmente. O sea, no va a cambiar nada. Entonces, realmente hay protocolos que se hacen pues, por aumentar la seguridad, pero que realmente a la gente que tiene miedo a que si no hay otra persona en cabina, entonces el piloto... pues al final hay que ir un poco, yo que sé, los números a veces son muy fríos, las estadísticas, pero dices, oye, 900 millones de vuelos, un suicidio, vamos a poner las cosas un poco en contexto. En perspectiva. Sí. Y yo quería preguntarte un pelín, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu profesión? Y al hilo de esto, que te explayes y me digas... Justifica tu respuesta. No, porque yo considero que dentro de lo que quizás negativo de esta profesión es que me parece, igual me equivoco, que es una profesión que invita poco a la conciliación. Total. O sea, lo veo complejo. Entonces, como tú habías dicho que eres padre, ya lo sabéis, cuéntame un poco también de tu experiencia personal. A ver, evidentemente cuando tú tienes una profesión en la que, por ejemplo, en corto radio un piloto trabaja 18 días al mes
Entonces, de esos 18 días, pues a lo mejor duerme 10 fuera de casa. Entonces, tú te estás perdiendo 18 días de la vida de tus hijos, pues a veces te pierdes cumpleaños. Entonces, es verdad que es una profesión que en ese sentido implica sacrificios. La programación es aleatoria. Entonces, ¿qué otros sacrificios? Pues tú ya no puedes jugar los partidos de los martes, porque muchos martes no estás, o tú ya no te puedes apuntar a unas clases de algo en particular, Claro. o no puedes apuntarte, o no sabes, no tienes fines de semana. Entonces, tus amigos se van de viaje, tú no puedes. Entonces, en ese sentido es una profesión que tiene sacrificios. La conciliación familiar a veces es difícil, sobre todo para pues, padres separados, pues es complicado y yo creo que hay mucho camino en el que tienen que avanzar las compañías aéreas a la hora de ayudar a los pilotos que están en esa situación, pues ordenarles un poquito más la programación para que puedan cuidar o pasar Claro. más tiempo con sus hijos, que al final en todas estas cosas el sujeto a proteger siempre es el menor, ¿no? Que pueda pasar tiempo con su padre o con su madre, y si estos vuelan, pues se debería avanzar más. Entonces, conciliación, te pierdes cosas. Ventajas, pues que bueno, pues también hay veces que de repente pues no trabajas en 3 días y estás en casa 3 días y de martes a viernes y la gente está trabajando y tú no. Y entonces pasas toda la tarde con los niños o bueno, pues al final una de las partes negativas de este trabajo, está claro, es que te pierdes muchas cosas. También es verdad que cuando tú te vas también pues te echan de menos, entonces vienes y es una novedad, pero bueno, pues Ya. uno se va adaptando. Es que es muy vocacional, yo creo. Y luego Sí, además me sí, hace gracia total. cuando decías esto, porque es verdad que todas las navidades es, este año está Perico, este año no está Perico. Es verdad. A Claro, mí me da pena. O sea, mira tú, o sea, a sí. mí eso de que lo entiendo, porque es como, ¿por qué yo voy a poder estar en Navidad y la otra persona no? O sea, yo entiendo que sea aleatorio y entiendo que sea así, y como digo, es vocacional, entonces te apasiona y hoy estás haciendo lo que te gusta, pero sí que me parece un sacrificio grande, ¿eh? Sí, Ojo. mira, a mí, por ejemplo, para mí el mejor día del año, con muchísima diferencia, es el Día de Reyes. O sea, para mí es el mejor día del año. Entonces, cuando tú te pierdes un Día de Reyes, yo lo paso mal. O sea, yo me imaginarme que en vez de estar con Peri abriendo sus regalos, esa emoción y tal, a mí... Entonces yo intento siempre, nosotros tenemos un sistema en el que pujas con otros compañeros para ganar un día libre. Entonces yo nunca pido nada, yo esos días los tengo para intentar ese día. Me no importa en Navidad, pues está muy bien, el de fin de año también, pero para mí ese día es Reyes. Y es verdad que nosotros los vuelos en una compañía regular salen todos los días, sale el día 25, sale el día 24, sale el día Claro. 31, entonces yo me tomo las uvas en el avión, Sí, sí. en un vuelo de Panamá a Madrid. Yo he tenido navidades de estar ahí en el avión, que a veces luego viaja muy poca gente y dices, joder, pues para llevar a estos Total. a estos 4 estoy yo aquí sin cenar con mi familia. Sacrificios de una vida que, como tú dices, es vocacional, esta profesión, y que te da muchísimas alegrías y que haces lo que te gusta, pero que, como todo en esta vida, pues te implica sacrificios, todo lo Me que da merece la pena. pena. Es muy vocacional, como has dicho, y yo quería preguntarte si es una profesión a la que es difícil acceder. Porque me acuerdo cuando vino Lu, que bueno, como que ¿Pombo? o sea, Lu Pombo, que mucha gente lo comenta, ¿no? Y sobre otras Perdón, te he profesiones. interrumpido con el Pombo porque también Sí, vino sí. Lu Losada, que es también su Vale. prima, entonces digo, no sé. Claro, claro. Claro. ¿Para Lucía qué? Pombo, y estuvimos hablando sobre ello, ¿no? Y bueno, luego como todo en la vida, pues hay gente que es como, claro, si yo pudiera también lo haría. ¿Sigue siendo una profesión a la que es difícil acceder o hay otras maneras de poder llegar a ella? Sí. Bueno, primero a Lucía Pombo la conozco y me llevo genial con ella, la tengo muchísimo cariño y es una gran persona y muy buena piloto. La profesión de piloto es la profesión más deseada del mundo. O sea, es la profesión que la gente más sueña con ser, piloto. Entonces, No sabía. ¿qué ocurre? Que cuando mucha gente quiere algo, pues al final es más difícil. Los puestos no son muchos. Entonces, yo recuerdo en mi convocatoria en Iberia, en el año 2000, me parece que éramos 1.200 y entramos 100 o así, pero es que luego en los siguientes años entraron 100, en los próximos 14 años. En 14 años solo entraron 100 más. Entonces, llegar a una compañía grande, se hacen muchísimas pruebas y llegan muy pocos. Entonces, es verdad que es difícil, pero también es parte de por qué la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, y por qué la gente que llega ahí, y por qué, pues lo mismo, a lo mejor también lo de los suicidios, porque pues al final es un perfil de gente muy preparada. Muchas veces a la gente le da miedo cuando ven es que miré al copiloto y es que tenía 22 años. Ya, pero es que ese copiloto se ha presentado una convocatoria contra 1.200 pilotos desde los 20 a los 40 años y ha sacado el número 2. Y está ahí porque se lo merece, porque es el mejor.
Entonces, al final, cuando uno ve a un piloto, por muy joven que sea y está ahí sentado, es por algo. Entonces, es difícil entrar. Y también es una faena para el que no consigue entrar, porque entonces no vales para otra cosa. Entonces, como el que estudia una carrera más normal, pues puede hacer otras cosas. El que ha apostado sus ahorros, los ahorros de su familia y sus años de estudio por una carrera que luego no lo consigues, es muy duro. Y también por la ilusión. Claro, ¿no? Y por la vocación. Porque como es tan vocacional que no es lo mismo que hacer, yo qué sé, ADE y no has entrado en una multinacional que igual puedes tal, pero cuando es algo tan vocacional... Claro, a mí me escriben muchísimos chavales que quieren ser piloto y yo lo primero que les digo es, antes de nada, hazte un examen médico. Antes de ilusionarte más, hazte un reconocimiento médico profundo. ¿Por qué? Porque de repente tú puedes haber empezado a estudiar o a ilusionarte o a que crezca más el sueño en ti y de repente resulta que eres daltónico y no lo sabes. ¿Eso te iba a decir? O sea, si eres daltónico no puedes. No. ¡Wow! No, hay cosas que van mejorando con el tiempo. Antes se supone que los pilotos no podían tener nada de gafas, ahora pues no sé cuál es la normativa exactamente cuál es, dónde está el límite de lo que sí puedes tener o no, no me lo sé, pero hay veces que de repente hay gente que tiene un pequeño soplo en el corazón y no puede, y no lo sabía y se lo han visto ahí. Entonces, yo lo primero que puedas, porque hay muchas veces que de repente cuando te enteras, imagínate. Y entiendo que lo de ser daltónico es como lo que más llama la atención. Sí, pero porque hay muchos grados, no es solo que hay grados que uno no lo sabe, pues yo no sabía que era esto. Y además, las embarazadas desde el momento que están en plan... Embarazadas ya no pueden tampoco, ¿no? No, porque, a ver, al final también, primero por proteger al feto y a la madre, y luego también porque la aviación al final lo que se trata es de llevar al mínimo posible todos los riesgos. Entonces, al final, si tú tienes una persona que está embarazada, pues hoy le pueden pasar cosas. Es como cuando alguien tiene un problema médico de algún tipo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un dolor de muelas. El piloto no debería volar con un dolor muy intenso de muelas porque no estás a tu 100%. O sea, y realmente tenemos que estar todos al 100%, pues hay cosas que en este sentido, pues hay que protegerse. ¿Tú en qué momento, o sea, desde muy pequeño supiste que querías ser piloto? ¿Lo tenías muy claro? Bueno, yo en casa lo he vivido, pues como sabes, por el abuelo, por mi padre, por mi tía, que es tu suegra, que es azafata, entonces hemos vivido la aviación siempre muy, muy dentro. A mí me gustaba mucho la aviación y me gustaban mucho los aviones de combate y me hubiese encantado ser piloto de caza, de combate. Pero cuando eres pequeño e inmaduro, pues yo me acuerdo en esa época de los 15, 16 años, pues yo iba con lo que la gente hacía, pues a veces quería ser periodista, otras quería hacer medio ambiente, y cuando acabé, yo nunca he sido un gran estudiante. Cuando acabé selectividad, pues con la media, entonces lo que quería hacer la gente era teleco, era lo que más, y entonces como no me daba la media, pues me fui a hacer las pruebas en una privada de ingeniero de telecomunicaciones y me cogieron, me imagino que cogerían a todo el mundo que pagase, y mi padre me dijo un día, dice, oye, ¿pero a ti no te gustaría ser piloto? Además mi abuelo era socio en una escuela de pilotos y digo, a mí me encantaría, pero es una carrera muy cara. Me dijo, a ver, caro es que tú apruebes teleco en una privada con lo trasto que eres. Entonces, la verdad que eso me cambió la vida y lo hice, y en el momento en el que empiezas a hacer algo que te gusta, entonces te transformas. Claro. Y esos años míos, verdad que yo empecé con 17 años a estudiar porque soy de noviembre, entonces al principio eres un poco más rebelde y tal, pero cuando ya vi que Iberia iba a sacar una convocatoria, yo tenía 19, 20 años, yo me apliqué ahí, me encerré y me presenté esa convocatoria, salió bien y entré muy joven en Iberia y bueno, hasta hoy. Esto que dices sí, y me parece súper importante, porque creo que es súper frustrante cuando eres pequeño y estás en el colegio y suspendes todo. O sea, de verdad, tengo amigas que lo suspendían todo, que se frustraban, que lloraban, era como estudio o simplemente no se les daba bien estudiar, no les gustaba, y ahora de repente las ves con sus trabajos o sus empresas que han emprendido y dices... Sí. Pues como que se mete mucho que todos tenemos que ser el perfil de buen estudiante y aprobar. Obviamente hay que meter la responsabilidad de que por lo menos hay que intentarlo, pero es cierto que hay gente que hasta que no encuentras de verdad esa lo que te gusta... ¿no? Sí. Claro, en mi caso era...
A mí siempre o sea, nunca me ha gustado estudiar cosas que no... Había cosas, la historia, por ejemplo, se me enseñaba muy bien porque me gustaba mucho, pero otras cosas no tenía ningún interés en latín, cosas de estas. Yo no sé ni cómo he aprobado latín en el colegio, no tengo ni idea Pero es cómo que lo no aprobé todo porque... nos gusta todo y Sí, no a todos se nos sí. da bien todo. Es que está bien también que en algún momento se personalice, Claro. porque no todos somos iguales. Claro. Y también, al final, uno tiene que encontrar su motivación. Entonces, en mi caso, en esa época de colegio, pues yo era bastante rebelde y yo no suspendía, pero no sacaba buenas notas. Entonces yo, pues, era como, ¿cómo he aprobado esto si no he estudiado? Entonces, como el día antes me miraba las cosas por encima, pero claro, luego cuando encuentras algo que te gusta, y dices, entre que me gusta y, oye, que se me da bien estudiar, ahora me he dado cuenta que se me da bien estudiar, ¿no? Porque igual me podía haber dado Claro. cuenta antes. Porque te interesa, Claro. porque Sí. es como que pones todo... No sé, nos queda ya poco, pero puedo seguir preguntando, Sí, ¿no? sí, ¿Me sí. dejas? Vale, yo te María, quería preguntar... hoy parece que te tengo así. Dices, Sí, si me Rocío tiene así. me deja. Sí, porque Feri, si no nos escuchas habitualmente, ella aquí dirige los tiempos. Y cuando de repente se agobia, última pregunta. Y Eso entonces, es mentira. No me agobio. por favor, Lo que quiero que quien nos escuche No. fielmente diga lo que piensa. ¿Qué pasa? Que yo creo que como en todos los negocios y cosas así, cuando hay dos, uno es el poli malo y otro es el bueno. Yo soy el poli malo que yo veo la hora y a lo mejor el invitado nos ha dicho, oye, yo a las 2 me tengo que ir y son las 2 menos 5 y yo pues soy la que dice, oye, hay que cortar. Y María, ay no, todavía no, quiero seguir preguntando. Cuando Y la digo, charla da para más, me da rabia. Claro, Entonces, bueno, no me voy a enrollar. Puedes seguir. Gracias, Ro. Las personas que estamos 10, 12, 15 horas en un avión, viendo pelis, durmiendo, ¿qué hace un piloto? O sea, es 15 horas, 12 horas, 10 horas, qué aburrimiento. Pues cuando en esos... No sé si es una estupidez, pero es que a veces en esos vuelos vamos, en los vuelos más largos, Vale. a partir de X números de horas, vamos 3 horas. Entonces tú hay un tercio de esas horas que ya descansas. Y luego los vuelos, entonces si imagínate vas a Chile, que son, o a Buenos Aires, pues 12 horas, hay 4 horas que tú vas durmiendo en una cama. Pero las otras 8 horas vas 4 horas con un piloto y 4 horas con otro. Vale. Pues entonces le aburres con tus... para empezar trabajas y tienes que ir supervisando un montón de cosas, pero en cuanto a lo que es el aburrimiento, pues le aburres con tus batallitas, él a ti con las suyas. Se debe generar unas Hablamos de amistades ahí nuestro... brutales. Claro, ¿no? y al final conoces a la gente y luego pues hay veces que vuelas con una persona que es muy gracioso y te lo pasas bien y hay veces que vuelas con un tío que está triste y pues bueno, pues sé que hoy va a ser un día largo. Pues bueno, pues estás esas 4 horas y bueno, pues al final como también tienes que trabajar y también tienes que hacer cosas, Te pues pasa más rápido. también puedes aprovechar para todas estas cosas que tenemos que estudiar. Yo todo lo que me pueda quitar en un momento de crucero largo sobre el Atlántico, si me puedo quitar 1 hora o 2 horas de estudio del curso de cada 6 meses, pues me lo quito y además tengo los manuales de todo ahí, tengo nuestras tablets oficiales, entonces puedo estudiar mejor, entonces al final el tiempo va pasando. Y voy a hacer una última pregunta, pero es verdad que, claro, el juego, todas las hemos hecho, todas las del juego. No, Iba a preguntar, lo del modo avión, tú querías claro, preguntar. iba a preguntar si de verdad es como tan importante ese momento del modo avión en el despegue, porque a mí me ha pasado alguna vez que se me ha olvidado quitarlo y de repente he dicho, verás que nos estrellamos por mi culpa. Vamos a ver. ¿Es tan grave? No es que sea grave. La aviación intenta minimizar riesgos al 100%. Entonces, gente más lista que nosotros piensa que podría llegar a pasar algo, ¿no? Entonces, pero ese pasar algo no es que se te pare un motor, no es que no baje el tren de aterrizaje. Lo que puede pasar a lo mejor es una pequeña falsa indicación de algo, una distracción en un momento. Entonces, ¿qué es lo que hace la aviación? Dice, oye, pues mira, cuando estemos cerca del suelo, que es cuando los móviles empiezan a emitir más, vamos a decir que la gente ponga el modo vuelo para evitar una distracción. Nosotros por debajo de 10.000 pies aplicamos un procedimiento que se llama de cabina estéril, en la que, por ejemplo, no podemos hablar entre nosotros de nuestra vida. Vale. Entre los dos pilotos porque estamos al 100%. Entonces no tiene sentido que de repente pues, no me salga un aviso cuando voy a aterrizar y me distraiga, ¿no? Entonces es una fase en la que se intenta maximizar o evitar una distracción. Luego están los aterrizajes de precisión cuando hay mucha niebla. Nosotros llegamos a aterrizar viendo 0. Entonces ahí dependemos de nuestra pantallita. Vale. Entonces por eso hay veces que dicen, no, encima apáguelo. No ya solo, hay veces que lo dicen. ¿Por qué? Porque yo necesito la fiabilidad al 100% de la, sí, que no haya nada que de la pantallita. Entonces yo a veces pongo el ejemplo de, tú imagínate que te van a operar con láser en el ojo y cuando te van a operar dicen, no, ¿lleva usted el modo vuelo puesto? Y tú, no lo sé, pero no importa, opéreme. No, es que podría hacer interferencias. Nah, yo creo que no.
Entonces, no es como, oye, ¿qué más te da? Si son 10 minutos, lo que desde 10.000 pies hasta que aterrizas son 10 minutos, ponlo en modo vuelo y evitas una distracción, que es una chorrada. Si hacerlo es una chorrada, estar 10 minutos sin móvil, no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que animar hacerlo. A la gente a que estés un poquito desconectada. Sí, claro, o sea, que realmente para la gente que tiene miedo no es que veas a un pasajero y digas, este tiene el móvil, no lo vamos a estrellar. No, es simplemente está siendo un irresponsable y no está obedeciendo. Quizá dentro de 5 años salga una normativa nueva. Oye, nos hemos dado cuenta que ya los teléfonos nuevos no generan estas cosas, entonces ya se quita la... Claro. Luego también hay gente que dice, no, entonces, ¿y por qué sí se puede en wifi? No, pues el wifi se activa a 10.000 pies. Se pone el wifi, no funciona todo el rato. Claro. Entonces ahí puedes quitar el modo vuelo y poner tu modo wifi. Bueno, nos ha quedado claro, yo creo que es más seguro volar en avión que en coche. Efectivamente, que no hay que tener miedo a volar. Sí. También tú aportas mucha seguridad. Sí. Muchas gracias. Luego, no sé si lo puedes decir aquí en directo y si no me lo cuentas luego, las rutas que haces para estar pendiente a ver si coincido, que me haría muchísima ilusión. Sí, ¿no? Tú me escribes, tú dime, yo voy aquí, ya veremos. Y luego además es que me parece muy curioso que antes has comentado que la madre de Manu era azafata, mi suegra era azafata también, que de hecho coincidieron trabajando juntas. Nada, que estamos todos conectados. ¿Sí? Pues luego me enseñas alguna foto, porque seguro que la conozco. Por nombres es más difícil porque son muchísimos, pero por foto seguro que la conozco y probablemente haya volado con ella en alguna vez. Nos estará escuchando me seguro, así que a mí también. Un beso para ella y muchas gracias. Bueno, quedan las 2 últimas preguntas de siempre. Sí, pero iba a decir que no nos hemos callado. No nos hemos callado. Sí, vale, espérate, esto lo vas a decir tú. Vale, la voy a decir yo. A mí no me entiende nadie, Peri, cuando hago esta pregunta, es por eso. El podcast se llama Tómatelo con vino porque creemos que la vida se ve mejor con una copita de vino. Es decir, que cuando tienes un problema y te tomas una copita de vino es como que relativizas todo. Entonces, ¿qué te tomarías tú hoy con un vino que en el pasado te tomaste mal y a día de hoy dices, pues no era para tanto? Pues fíjate, yo por ejemplo, cuando me tocó la decisión, hablando de conciliación familiar y la decisión de hacerme comandante o no, yo pasaba de una flota de largo radio donde se tienen 18 días libres a una de corto radio donde solo se tienen 12. Y yo tengo al niño 12 días conmigo, con lo cual mi decisión ahí estuve un año comiéndome la cabeza de si me quedo esperando mi turno de comandante en largo radio cuando me toque ya me quedo aquí, renunciando a mi progresión a comandante durante unos años por el hecho de tener yo vida... más vida personal y no estar 18 días volando y 12 con el niño y quedarme a cero. Y al final estuve un año comiéndome la cabeza sin ningún sentido y luego cuando llegó el día me mandaron el email, dije sí, sin pensármelo, sin más y es una de las mejores épocas de mi vida y en esa época en la que he trabajado un montón, en la que prácticamente no he tenido tiempo, es en la que he sacado el curso, he sacado la comunidad, he escrito el libro, todo en ese tiempo donde yo decía que me iba a quedar sin vida. Entonces muchas veces también son las cosas que nos creemos nosotros, que esas crisis que pensamos que vamos a tener, esas cosas que nos vamos a pesar, esas creencias limitantes son las que yo ahí me tendría que haber tomado un buen vino y haberlo decidido desde el principio y no hubiese estado un año comiéndome la cabeza sin ningún sentido. Sí, a veces nos preocupamos, yo creo que las personas todas, demasiado antes incluso de que pasen las cosas. Lo que tú has dicho de un año antes, tú ya estabas. También te digo que lo has puesto como por trabajar menos. No, ojo, es que a mí el tema de la paternidad y la maternidad me parece algo súper complejo. Y más cuando tú te vas, o sea, cuando no estás con la persona, cuando los padres están separados, no es lo mismo, ¿eh? Claro, o sea, no. Es otra cosa que también sufres tú, entonces que lo tienes que tener aún más controlado. Claro, no. Para mí mi relación con mi hijo es la prioridad número 1 en todo. Entonces, pero claro, al final si tú trabajas 18 días y los 12 son los que yo quiero estar, yo podría estar menos días si quisiese, pero yo nunca estoy menos de 12. Entonces, pero claro, ¿cuál es el coste ese? Que yo no veo a mis amigos, que me cuesta una relación de pareja, por ejemplo, es más complicado. Entonces, al final es una decisión que yo me decía a mí mismo, me voy a quedar sin vida, porque yo a lo de Peri no voy a renunciar, con lo cual lo que me voy a quedar yo es sin mi vida personal. Pero al final te das cuenta que encuentras huecos para las cosas, que el amor surge cuando tiene que surgir, y que incluso puedes desarrollar proyectos y hacer un montón de cosas. Entonces todo ese año de sufrimiento, tampoco es que fuese sufrimiento, pero de comerme la cabeza de si lo hago, no lo hago, estudiar cuánto tiempo me iba a tocar estar en esta flota, cuándo me iba a tocar, todo ese comerme la cabeza, pues eso, un vino, me tenías que haber invitado antes. Me encanta. Ay, Peri. ¿Qué tal la última? Ya lo sé. Ah, vale. Iba a decir que es fascinante escucharle. A ver, la última ya es ¿por qué brindarías hoy? Puede ser personal, profesional, lo que quieras.
¿Por qué brindaría hoy? Sí, Yo y brindaría... aquí tienes que beber, que estás siendo muy responsable por la profesión, que me parece No lo, vuelo- más- que lo brindar, por lo adecuado, menos. pero... no pero- vuelo hasta dentro de 5 días. O sea, Bueno, que- di el brindis y brindamos por ello. Yo brindaría por la gente que tiene metas que superar, que tiene objetivos que cumplir y un brindis por ellos, por todos nosotros los que estamos intentando cosas, que tengan confianza en que las cosas van a salir bien, que luego todo siempre sale adelante y por ellos, por la gente que tiene retos y metas. Perdona. Muchísimas gracias. Me Gracias a encanta vosotras. este brindis. Pues Me encanta me ha este encantado. brindis. Necesitaba bueno. escucharlo hoy. Brindemos por todas esas personas. Y lo de confiar en que las cosas salen. Oye, es verdad que hay que trabajar mucho, pero sí, pero hay que confiar también, porque es que el no, siempre no, como Sí. que lo tienes ya. Al final la vida te sorprende, la vida te trae cosas cuando menos te lo esperas y si tú pones lo mejor de tu parte y al final la vida te trae todo y te recompensa seguro. Muchísimas Pues nada, gracias. ¡Qué emoción! Gracias, Peri, Me ha por encantado, estar. qué bien Sí. hablas, qué bien, o sea, es que cuando has dicho antes que en un momento dijiste, ay, sí, soy periodista, es que estabas hecho también para divulgar, yo creo. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Pues fíjate que es lo que más me paraba a la hora de crear contenido, de grabar vídeos, grabar cursos y tal, era que no me gustaba nada cómo hablaba, no me gustaba mi voz, no me gustaba la forma, no me gustaba. Y de también, repente, ojo, que creo que no sé si te lo esto agradezco. No, no, de verdad, ¿eh? Sí, lo haces fenomenal, pero creo que también influye el que tú eres perfeccionista, ¿eh? O sea, y controlador. O sea, te gusta que cuando lo expreses, oye, vaya a entenderlo la gente, no vaya a malinterpretarlo, que lo entiendo. Pero esto también te hace tú ponerte como una Sí. limitación de o está perfecto o no. Me ¿sabes? gusta que, sobre todo cuando tratas temas de miedo, me gusta que quede Ya. lo más claro posible. Y además me parece que hay gente que intenta explicar las cosas y te lo complican tanto que al final no te enteras de nada. Pues sí. Entonces tú, yo creo que le tienes que explicar a la gente las cosas de forma que luego él se lo pueda explicar a otro, incluso a sí mismo cuando vienen mal dadas, ¿no? Entonces, si yo me pongo a hablar de cosas técnicas, nunca se lo vas a saber decir, pero si yo le digo la turbulencia no es peligrosa, es solo incómoda, es una frase que realmente se va a quedar con él y que va a recurrir a ella cuando lo necesita. Vale. Entonces, esa forma fácil al final es la que intento aplicar. Pues oye, todos los éxitos del mundo en estos dos nuevos proyectos Que van que fenomenal. ya habrá Gracias. salido cuando estéis escuchando esto, que vayáis todos a mirarlo. Podemos y dejar en la que, cajita de sí, información el link, el link directo. al curso para que directamente la gente lo localice. Justo. Lo compartiremos también en las redes sociales del podcast y nada, que estoy muy feliz. Gracias por tu tiempo, Feri. Muchas por venirte, gracias. por tu predisposición. Gracias y a todo. vosotras, Ha está sido un muy a placer. gusto. Cuando queráis, yo vuelvo encantado y me quedo más rato si hace falta. Pues te Con vienes el para próximo hablar- invitado para me quedo hablar lo que del haga libro. falta. Efectivamente. Y Muchas nada, que gracias. os suscribáis, que luego me dice que se nos olvida, que suscribáis al episodio, o sea, al canal. Ayer una ponía, ya no sé por qué plataforma veros, y yo, pues por todas. Suscribíos en todas. Vamos a ser muy pesadas, pero que suscribáis y que os dejaremos la información de Peri, de su Instagram y de todo, porque luego nos lo vais a pedir, lo sé, por la cajita de información, incluso lo podemos poner por aquí. Por aquí. Por algún lado. Así que nada, que gracias otra vez, que estoy muy Gracias. contenta y yo creo que has ayudado a muchísima gente, ya verás, y que a más gente vas a ayudar. Muchas gracias a las dos y que os vaya muy bien con este muchas podcast, que a mí gracias. me gusta, yo os veo, lo reconozco, y me gusta cómo lo hacéis y está muy a gusto. Muchas Y gracias. Gracias, Deseando Feli. volver otra vez. Te veremos pronto seguro. Que nos vemos pronto, un besito, chicos. Mua. Gracias, Luego. adiós.